Póngale mucha atención a este canto. Nos vamos de la iglesia, el Señor siempre nos espera. No importa lo que hayamos hecho, Él nos está esperando. Escúchelo y hágalo suyo. Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y el amor de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Nos disponemos para celebrar esta Santa Misa. Pedimos a Dios el eterno descanso para nuestro hermano Juventino, también por Santiago, por Francisco, Josué, difuntitos, y también le pedimos a Dios por la seguridad y por la paz en el pueblo. Han pasado pues varias cosas por ahí, ¿verdad? Y pues esta petición la hacen algunos vecinos de la calle Emilio Carranza. La seguridad y por la paz, pedir que roguemos a Dios por la seguridad y la paz aquí en el pueblo. En estos días también, hace 58 años, el 7 de marzo de 1965, comenzó lo que se llamó la Reforma Litúrgica, promovida ante todo por el Concilio Vaticano II, y las misas, bueno, pues se empezaron a celebrar en nuestra lengua hace 58 años. Se van a cumplir en esta semana. El día 7 es cuando se dio ese decreto pontificio, y que, bueno, pues en el Concilio Vaticano II se trató sobre esto. Las misas se empezaron a celebrar en nuestra lengua. El sacerdote también, de cara hacia la asamblea, antes de esas fechas, las misas eran en latín, y el sacerdote lo hacía pues volteado hacia el altar, de espaldas al pueblo, de tal manera que esto, bueno, pues algunas personas ya grandes pues lo recuerdan, ¿no? Y pues recuerdan también pues esos cambios que se fueron dando. Yo al menos pues sí, todavía lo recuerdo. Estaba muy chico, pero me llevaban a misa y sí veía que el sacerdote pues estaba volteado de espaldas y hablaban en latín, entonces no se le entendía, pues propiamente no le entendíamos nada. Y después, bueno, pues ya se comenzaron a celebrar desde hace 58 años, se comenzaron a celebrar las misas ya en nuestra lengua, en español. Y bueno, pues ahora hay sacerdotes que saben la lengua náhuatl, por ejemplo, y celebran en náhuatl, en la lengua de los pueblos. Y bueno, pues eso es algo pues muy importante. Por eso hoy, mientras caminamos hacia la Pascua, le agradecemos a Dios por el Concilio Vaticano II
y por todo lo que significó para la celebración del misterio cristiano, de la Eucaristía, y al mismo tiempo le pedimos que sea una realidad el deseo de conciliar para vivir la liturgia de manera consciente, de manera activa y de manera fructífera. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ello. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Innumerables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre. Estable, los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Quédate ese momento. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa en este domingo, que es el domingo tercero dentro de este tiempo cuaresmal, y que ya hemos dicho que nos prepara para celebrar la Pascua. Hoy hemos escuchado en el libro del Éxodo cómo se nos habla del pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto y que se dirigió por el desierto 40 años, por eso la Cuaresma, ¿no? De manera que en ese trayecto por el desierto, Dios les dio unos mandamientos, Dios les dio una legislación, esos mandamientos que Moisés pues recibió de parte de Dios para dárselos al pueblo. En esos mandamientos resalta, ante todo, bueno, pues el amor a Dios, el poner a Dios en primer lugar. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te sacó de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Era muy fácil que el pueblo de Israel pues adorara a otros dioses, porque habían estado pues en una tierra de paganos y entonces pues tenían pues dioses. Sin embargo, Dios les dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. De tal manera que, bueno, pues Dios quiere que nada más a Él, bueno, pues lo amen, ¿no? De tal manera que también nosotros, bueno, pues debemos de poner siempre en primer lugar a Dios. A veces, pues no lo ponemos en primer lugar y es lo que se nos pide, que siempre pongamos en primer lugar a Dios. Hoy, pues los 10 mandamientos son para vivirse, porque bueno, pues esos mandamientos regulan las relaciones con Dios y las relaciones también con los demás, con la comunidad, de manera que para eso eran los mandamientos, para regular la relación del pueblo con Dios y también con nuestros semejantes. Por eso debemos de vivir los mandamientos, hay que vivirlos. Los mandamientos no han pasado de moda, esos mandamientos hay que vivirlos y hay que vivirlos con alegría, porque amar a Dios y al prójimo
Bueno, pues esa es la esencia del mensaje de Dios, esa es la esencia del mensaje cristiano. La esencia del mensaje cristiano que está precisamente en eso, en el amor a Dios y en el amor a nuestros prójimos. Ahí está la esencia del mensaje cristiano. Y por eso el mismo Jesús, Jesús resume en los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley y los profetas. Cristo los resume en un solo mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti, ¿qué? Como a ti mismo, ¿no? O sea, es un solo mandamiento en realidad, es un solo mandamiento. Amarás a Dios y amarás ¿a quién? Al prójimo. Cristo resume todos los mandamientos, la ley, los profetas, todo lo resume en un solo mandamiento: amor. ¿Amor a quién? A Dios. Y amor al prójimo, un solo mandamiento, ¿verdad? De tal manera que, pues ahí está el resumen y ahí está lo que Dios quiere. Él resumió los 10 mandamientos en un solo mandamiento. Si amo a Dios, entonces no desearé tener otros dioses. Si realmente amo a Dios, no voy a desear tener otro Dios, sino a Él, ¿verdad? No tomaré su nombre en vano, es decir, pues no blasfemaré, y más bien santificaré sus fiestas, en fin, ¿verdad? Pondré a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces, si tú amas a Dios, pues hay que darle su espacio, hay que darle su lugar. O sea, siempre debemos de poner a Dios en el primer plano, en el primer puesto. Por eso amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, pues esto que pues nos expresa Jesús, esto que nos dice el libro del Éxodo, bueno, pues lo vemos plasmado hoy también pues en este evangelio de San Juan, donde nos presenta a Jesús llegando a la ciudad de Jerusalén. Muchas veces había ido Jesús a la ciudad de Jerusalén desde que tenía 12 años, por lo menos cada año iba con sus padres a Jerusalén, porque pues ellos eran personas cumplidoras de la ley, iban a celebrar las fiestas de la Pascua. Entonces cada año iba ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? Y él veía cómo allí en el templo de Jerusalén pues vendían palomas, vendían ovejas, vendían corderos, vendían reses, ¿verdad? Bueyes, cambiaban dinero. Bueno, él veía todo cómo estaba ahí aquello, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesucristo ya cuando está en su vida pública, y esto lo mencionan no nada más un evangelista, todos los evangelistas lo mencionan, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas mencionan este hecho, y también San Juan menciona este hecho, ¿no? De cómo Jesús expulsó a los vendedores, ¿no? De repente Jesús toma un cordel, un látigo, y bueno, pues comenzó a echar a los vendedores, ¿verdad? Y les dijo: mi casa es casa ¿de qué? Es casa de oración, y ustedes la han convertido en un mercado, incluso dijo en una cueva de bandidos, ¿no? De bandidos. ¿Por qué? Porque explotaban al pueblo, les vendían los animales para los sacrificios, pues muy caros, e incluso les costaba un cordero ahí, les costaba 2 veces más o más, casi 3 veces más el precio que costaba afuera. A la hora de cambiar las monedas, también, ¿verdad? Les quitaban mucho impuesto a las personas, ¿verdad? Le robaban propiamente el dinero, ¿verdad? Porque tenían que pagar al templo. Lo que se pagaba como diezmo al templo era lo que la persona se ganaba en un día, de tal manera que el salario de un día había que dejarlo como ofrenda para el templo. Pero el templo tenía su propia moneda, entonces la gente que llegaba tenía que cambiar forzosamente pues sus monedas, ¿no? Y entonces no había de otra.
¿sí? Tú tenías que dejar pues tu diezmo para el templo, y bueno, pues tenías que cambiar. Y ahí, bueno, pues estaba ahí pues el negocio de los cambistas, de tal manera que Cristo, pues todo esto dice, eso no se vale, ¿no? Sobre todo porque iba en detrimento, bueno, pues de la economía, sobre todo de los pobres. Y por eso dice Jesús, mi casa no es un mercado, no es una cueva de bandidos, más bien para ellos la casa era casa de Dios, era casa de Yahvé, era la casa de Dios. Así lo entendían los judíos, ¿no? Y así lo entiende también Jesucristo. Pero Jesucristo dice, mi casa, pero cuando habla Él de su casa, habla Él de su propio cuerpo, ¿no? Porque Cristo es la casa de Dios, es la casa del Padre, ¿no? De tal manera que pues le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces todo eso, lo que estás haciendo? En las autoridades inmediatamente se acercaron a Jesús cuando comenzó a echar a los vendedores. Pues le preguntaron, ¿con qué autoridad? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para actuar así? ¿No? Y bueno, pues Jesucristo les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Destruyan este templo, pero no señaló hacia el templo material, Él señaló hacia su propio cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos se burlaron de Jesús, no entendieron a qué se refería Jesús al hablar del templo, y entonces comenzaron a burlar de Él. 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y acaso tú lo vas a reconstruir en 3 días? De tal manera que, bueno, pues no entendieron, ¿no? Pero Jesús se estaba refiriendo a su muerte. Destruyan este templo. Estaba profetizando que lo iban a matar, que lo iban a destruir, Él como verdadero templo de Dios, que lo iban a matar, pero al 3er día iba a ¿qué? A resucitar. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, ¿no? De manera que Jesús, bueno, pues se refería a su propio cuerpo. Él se presenta como el nuevo templo que los hombres destruirán, pero que Dios lo resucitará en 3 días. Por eso Jesús, pues sana la relación entre el hombre y Dios. Jesús sana, bueno, pues esa relación. Ahora es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. De tal manera que hoy nosotros debemos de preguntarnos también, bueno, pues cómo tratamos el templo de Dios, cómo lo tratamos nosotros, porque bueno, pues Jesús pues se refiere pues a su propio templo, pero también en el catecismo de la Iglesia Católica se nos enseña que Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías. Bueno, pues Jesucristo también veneraba el templo, ¿no? El templo como casa de ¿quién? Como casa de Dios, ¿no? Jesucristo iba a Jerusalén, por lo tanto Jesucristo también veneraba el templo subiendo como peregrino, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. Cristo pues amaba esa morada. Entonces lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Lo que Él estaba haciendo por el templo, ¿no? Lo hizo por amor, porque Él amaba al templo, lo amaba como morada de Dios. Así se entendía, ¿no? Y entonces Cristo pues actúa por amor. Este Jesucristo que vino a traernos la paz, que no quería la violencia, ¿verdad? Sin embargo, lo que hizo, pues lo tuvo que hacer así, ¿no? Pero lo hizo por amor al templo, ¿no? De tal manera que anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Su cuerpo es el templo, es el templo de Dios, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero también nosotros, como bautizados, los bautizados formamos el cuerpo místico de Cristo. Como bautizados formamos el cuerpo místico de Cristo, y por eso también podemos decir con entera confianza:
somos templo de Dios. Podemos decir nosotros que somos templo de Dios porque formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos templo ¿de quién? De Dios. Nosotros somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Sin embargo, también podemos caer en la misma actitud de aquellos que convirtieron el templo en un mercado. No estamos exentos. También nosotros podemos caer en eso, en convertir el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado. También nosotros, Ahora el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros. El templo de Dios somos nosotros, los bautizados. Formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos templo ¿de quién? De Dios. Pero podemos caer nosotros también en esto. Podemos convertir el cuerpo, el templo de Dios, en un ¿qué? En un mercado. ¿Cuándo? Bueno, cuando no le damos a Dios el respeto que debemos darle. Cuando no ponemos a Dios en el primer lugar. Cuando no le damos a Dios el lugar que merece en nuestra vida. Entonces estaremos convirtiendo el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado. ¿Ok? Era lo que estaba pasando. Que no le estaban dando el lugar a Dios, que lo habían convertido en un mercado. Bueno, nosotros también podemos convertir el templo de Dios en un mercado. No nada más ellos, nosotros también. Cuando no le damos en nuestra vida a Dios el lugar que se merece, el lugar que le corresponde, entonces también estaremos convirtiendo el templo de Dios en un mercado. Cuando hacemos a un lado las enseñanzas de nuestro Señor, las enseñanzas de Dios, para seguir otras enseñanzas, seguimos enseñanzas por ahí de doctrinas o por ahí de cosas que nos predican o que nos dicen, cosas que no tienen que ver casi nada o nada con la doctrina cristiana, cosas que el mundo por ahí nos enseña, nos dice. Y nosotros, bueno, por seguir las enseñanzas de otros maestros, para no desentonar con lo que está de moda, por ejemplo, entonces le entramos a ese tipo de ideologías, a ese tipo de cosas, ¿no? Y eso sería también convertir la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado, ¿verdad? Cuando hacemos caso a otro tipo de cosas, ¿no? Cuando venimos a misa, a lo mejor vienes a misa, pero después de la misa te vas con la bruja, el brujo también, ese que anuncia que te vende aguas de no sé qué chivas y ahí caldo de no sé qué y cosas, tantas cosas, ¿no? Y órale, y ahí va la persona, ¿no? Eso también es convertir el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado. Y hay católicos que ahí van, ¿verdad? Ahí con la bruja, con el brujo, ¿verdad? Y ahí van a comprar sus veladoras, que no sé qué, para ahuyentar no sé qué chivas. Bueno. ¿Eso qué cosa es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Convertir la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. ¿O le crees a Dios? ¿Pones en primer lugar a Dios? ¿O pones en primer lugar al brujo? ¿O a la bruja que no se peina? Bueno, eso es convertir también. También eso. Y otras muchísimas cosas que son convertir la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. Cuando maltratamos a los demás, cuando no los respetamos, cuando a lo mejor los explotamos, les hacemos feo a los demás, nos aprovechamos de ellos, eso también es convertir la casa ¿de quién?
de Dios en un ¿qué? En un mercado. Cuando maltratamos a nuestros semejantes, ¿no? Eso es. Cuando somos chismosos, cuando somos mentirosos, y luego todavía decimos, no, es que dije una mentira, pero piadosa. Bueno, pero mentira. Eres un chismoso, ¿qué? Pero era una mentira piadosa. Bueno, aunque sea piadosa, dices tú, pero no hay mentiras piadosas. Son mentiras. Son mentiras. Eres chismoso. Bueno, cuando somos mentirosos o chismosos para justificarnos, bueno, entonces también convertimos el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado. Para lo que nos conviene. Somos rete buenos, ¿no? Para satisfacer nuestro ego. Nosotros, esto quiero. Bueno, muchas formas de convertir el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado, ¿no? Igual nuestros templos materiales podemos convertirlos ahí en un mercado también de trueques y de cosas de esas, ¿no? Y órale, y bueno, muchas cosas podemos hacerlas que también hoy convierten el templo de Dios en un ¿qué? En un mercado. Y podemos señalar muchas otras cosas, Entonces debemos de tener ¿qué cosa? Cuidado. Debemos de tener cuidado para no seguir convirtiendo la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. Porque a lo mejor pensamos, sí, a ellos allá lo convirtieron en mercado. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos muy exentos? No. Incluso podemos estar en la iglesia. Hasta el mismo sacerdote puede convertir la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. Entonces debemos de tener ¿qué cosa? Cuidado. No nada más el sacerdote, también los fieles, ¿no? Y todos podemos estar convirtiendo la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Cuando les hacemos feo a los demás. Cuando hacemos caso a otro tipo de doctrinas, otro tipo de cosas que no son cristianas, que no van con nuestra fe. Cuando sintonizamos, en lugar de sintonizar con Dios, sintonizamos con el mundo, sintonizamos con cosas del diablo. Todo eso es profanar, todo eso es convertir en un mercado la casa de Dios o el templo de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Jesús confiará en nosotros, podrá confiar en nosotros de que vamos a hacer las cosas bien, de que no vamos a convertir su casa en un mercado. Jesús podrá confiar en nosotros, confiará en nosotros. Bueno, Él espera que no convirtamos la casa de Dios en un ¿qué? En un mercado. Porque como bautizados formamos el cuerpo místico ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Somos templo de Dios, ¿verdad? Y Cristo quiere confiar en nosotros. ¿De qué? De que no convirtamos su casa en un mercado. ¿Se dan cuenta? Que también nosotros podemos convertir la casa de Dios en un mercado. Y bueno, pues tratemos de reflexionar, ¿no? Pensar, ¿verdad? Y que Cristo confíe en nosotros. Cristo tiene confianza en nosotros. Él espera que nosotros no hagamos lo que hacían las autoridades judías allá en el templo de Jerusalén. Él quiere que respetemos el templo de Dios. Cuidémonos nuestro cuerpo, cuidémonos a nosotros mismos, porque también cuando le metemos sustancias, le metemos cosas a nuestro cuerpo, lo retacamos ahí de tantas cosas, tantas cochineras, también estamos convirtiendo en un mercado el cuerpo de Cristo o el templo de Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado, cuidémonos y cuidémonos unos a otros y veamos por el bien de los demás
Llevemos a la práctica realmente las enseñanzas de Cristo. Pongamos a Dios siempre en primer lugar, para que Cristo siga confiando en nosotros, para que Cristo confíe en nosotros. ¿Confíe qué? En que estamos cuidando, que vamos a cuidar su ¿qué? Su cuerpo, porque no es nuestro. Es mi cuerpo. No, es cuerpo de Cristo, es cuerpo de Dios, es templo de Dios. Lo que decimos que es nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, en realidad no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios. Y Dios habita en nosotros. Cuidemos el cuerpo ¿de quién? O sea, que nosotros ¿qué tenemos? Ni cuerpo, no tenemos nada. ¿De quién es el cuerpo? ¿Y es morada de quién? De Dios. Cuidemos el cuerpo de Dios. Cuidemos el templo de Dios, que no es material, que es espiritual, y ese templo somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo. Entonces echémosle ganas, poniendo a Dios en primer lugar, como dice San Pablo en la carta que escribe a los Corintios, esta cartita que escribe a los Corintios, donde San Pablo predica a Cristo crucificado y nos exhorta a creer en Él, porque Él es la fuerza, Él es la sabiduría de Dios. Y San Pablo dice que quien olvida a Cristo crucificado, le será difícil encontrar el sentido humano de la vida. Entonces dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este Cristo crucificado que para los judíos, bueno, para ellos era como un escándalo, ¿verdad? Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, para los que creemos en Él, seamos judíos o paganos, Cristo es la fuerza, Cristo es la sabiduría de Dios. Y bueno, pues este Cristo que es la fuerza, que es la sabiduría de Dios, quiere que cuidemos su cuerpo, que somos nosotros. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Ahora, queridos hermanos, dirijámonos a Dios nuestro Padre Todopoderoso, pidiéndole que reciba benignamente las súplicas que hoy le presentamos con fe y humildad y que nos permita seguir caminando en este tiempo de penitencias cuaresmales. A cada petición le diremos: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios y por todos sus dirigentes, para que el Señor les permita seguir predicando su palabra y así crezcan en el conocimiento de la fe, oramos. Por los más necesitados, para que el Señor les conceda el pan de cada día y así puedan alcanzar la paz y la seguridad que tanto necesitan, oramos. Por nuestros hermanos difuntitos, Juventino, por Santiago, por Franco Josué, difuntitos, rogamos al Señor. También por la seguridad y la paz de nuestro pueblo, de parte de los vecinos de la calle Emilio Carranza, preocupados, ¿verdad? Comienza a haber pues preocupación, ¿verdad? Por la inseguridad, por la paz, ¿verdad? Porque queremos la paz. Entonces, pues ya vecinos, ¿verdad? Que están tomando conciencia y dicen, vamos a pedir a Dios por la seguridad, por la paz. Los vecinos de la calle Emilio Carranza, pues se han organizado para eso, ¿no? Para rogar a Dios, para pedirle a Dios y que, bueno, pues pongamos lo que esté de nuestra parte para que haya paz, para que haya seguridad en el pueblo. Rogamos al Señor.
por cuantos tienen la autoridad en las manos, la autoridad de las naciones y del mundo entero, para que en su gobierno vivamos en paz y justicia, glorificando a nuestro Señor. Rogamos por cada uno de nosotros que nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía, y también por las personas que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga a todas las personas que por algún medio pues reciben este mensaje, que es mensaje de salvación. Le pedimos a Dios por nosotros, por todas las personas, para que al reconocer que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, vivamos los mandamientos que nos propone para alcanzar la vida eterna. Oramos. Te suplicamos, Señor, que al prepararnos en este tiempo de Cuaresma para llegar a la Pascua, escuches las oraciones que te dirigimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los arcángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Gloria
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Solo repetir los avisos que di hace 8 días, ¿verdad? Por las personas que no hayan venido hace 8 días, pues las inscripciones para los niños de primera comunión y confirmación serán primeramente Dios el 11 y 12 de marzo por las tardes, el 11 y 12 las inscripciones para niños de primera comunión y confirmación. Los requisitos son, bueno, pues que hay que traer una copia de la boleta de bautismo y copia de su acta de nacimiento, que el niño pues haya cumplido o esté ya por cumplir 8 años, y también hay que traer su comprobante de que van al centro bíblico, al centro de reflexión, y también ya se les va a pedir pues que ya traigan a los padrinos, que traigan los nombres de los padrinos, e incluso si los padrinos ya pueden venir con sus ahijados a anotarlos, bueno, pues sería hasta mejor, ¿verdad? Que no nada más los papás, sino también los padrinos, ¿verdad? Pues ya desde la anotación del niño, bueno, pues que los padrinos pues se interesen por la formación de sus ahijados, ¿no? Entonces deben de estar yendo también desde el principio a misa, venir a misa, ir al centro bíblico, los padrinos, quienes serán los padrinos. Entonces en esta ocasión, bueno, pues se les va a pedir eso. También las confesiones, ya les había dicho que para el 13, primeramente Dios, el miércoles 13, pues habrá confesiones. Yo he estado dispuesto para confesar a quienes han venido por ahí, ¿verdad? Y seguiré estando dispuesto, pero especialmente el 13, pues vendrán por ahí, primeramente Dios, algunos compañeros de los padres que estamos aquí en el decanato, pues vendrán a ayudarme a confesar. Yo también iré por ahí a las parroquias de los compañeros a ayudarlos en las confesiones. Bueno, y pues ya les había dicho que para la confesión pues hay que pensar bien, ¿verdad? Solamente en tus ¿qué? En tus pecados, ¿verdad? En el momento de la confesión no hay que ir a contarle historias al Padrecito, tus historias, ni tampoco a pedirle consejos, ¿verdad? La confesión no es para pedir consejos. Pedir consejos, bueno, lo puedes hacer en otro momento. Padre, vengo a pedir un consejo, ¿verdad? Quiero algún consejo, ¿verdad? Entonces la confesión es solamente decir tus pecados. Pedirle a Dios, no los pecados tampoco de otra persona, sino nada más los tuyos. Vengo a confesarme de esto y de esto otro, órale, a eso vine, a confesar estos pecados. Entonces, que seamos concretos a la hora de acercarnos, precisamente porque pues pues son tiempos en que el Padrecito pues también se cansa, ¿no? Nos cansamos también, y bueno, pues ahora sí que pues la confesión así debe de ser, es solo una confesión. Si es un consejo, hay que buscar otro momento para pedir pues un consejo, para contarle al Padrecito alguna historia, pues hay que buscar otro momento. Bueno, también la Junta Parroquial, la tendremos primero Dios para las personas que vienen a la Junta Parroquial. El miércoles la pasamos para el viernes 8, tendremos la Junta Parroquial. Podemos retirarnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Damos gracias a Dios. Esta celebración
queridos amigos, llevamos la transmisión, muchísimas gracias. Ahora sí me voy muy contento, ¿verdad? Que la gente ha participado, compartiendo, ¿verdad? Este momento, compartiendo la transmisión, llevándole a más familias. Pues qué bonito, ¿verdad? Que nos apoyemos, así como yo también tratando de llevarle a las familias. Ustedes simplemente compartan. Es la invitación que yo les hago. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos los que estuvieron allá en casa y a todos los que estaban agradeciendo, ¿verdad? Por llevarles la transmisión. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Excelente tarde.